Hola, en este video vamos a ver cómo está implementada la interfaz de llamadas al sistema o de System Calls en XV6. Tengo aquí Visual Studio Code y el código compilado de XV6. Hice make, make uemunox, digamos, y con eso generé la compilación. Lo primero que les voy a mostrar es el archivo user.h en la carpeta user, que está definiendo acá los prototipos o firmas de todas las funciones de System Calls que están disponibles para procesos de usuario, junto con algunas funciones que son típicas de la biblioteca estándar de C, como printf, gets, string copy, malloc, free, etc. Entonces, si vamos a cualquier programa de usuario, por ejemplo ls, que es un programa de usuario, ls ocupa printf, ¿ya? Ls ocupa posiblemente alguna otra memmove, memset, ¿ya? Ocupa open, que es una system call. Si vamos a user.h de vuelta, nos damos cuenta que open es una system call y está siendo invocada por ls. Entonces, este es como el punto de entrada de una llamada al sistema, ¿ya? Está la función que está disponible para el proceso de usuario. Esa función recibe ciertos parámetros, como toda función en C, ¿ya? Pero desde el punto de vista del kernel ocurre una especie de magia, ¿no? Porque lo que queremos evitar a toda costa es que estos parámetros puedan llegar directamente al kernel y con contenido malicioso, ¿ya? Y pudiera ocurrir algún problema de seguridad. Entonces el kernel nunca va a recibir estos parámetros directamente, ¿no? El kernel siempre va a desconfiar de lo que puede mandarle un proceso de usuario. Entonces la manera como opera el procesamiento de la system calls a nivel de kernel es bastante sofisticado. ¿Ya? Lo primero que hay que meterse un poco a mirar es, bueno, algunas definiciones bien básicas. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos acá al kernel a mirar el archivo syscall.h, vemos que hay una definición de constante, ¿ya? Numérica, una constante entera numérica para cada system call, sysfork, sysexit, syswait, etc. De esto se van a acordar en un momento porque lo vamos a estar mirando constantemente. Entonces, todas estas constantes que han definido, si ustedes quieren definir una nueva system call, tienen que definir su nueva constante para ella. Entonces, hay un archivo después que se llama usis, me consta. Usis. Entonces, en usis, fíjense lo que hace usis. Usis está definiendo una macro de preprocesador, que lo que hace es recibir un argumento. Por ejemplo, si llamamos a esta macro, se está llamando dos veces, la llamamos con fork. Se define esta directiva global fork, ¿ya? Y acá un label fork. Acá lo que está pasando es que se está implementando la función fork. Se está, entre comillas, implementando, ¿ya? No es una implementación en C, sino que es una implementación en assembler de fork y es autogenerada por el uso de esta macro. Entonces lo que hace esta macro finalmente sustituir este código reemplazando por fork. Acá esto que ven aquí es una concatenación, se está tomando el prefijo sys mayúscula y esto que está aquí dice fork. Entonces esto forma sysfork y ya vimos que eso es una constante que vale 1, ¿ya? Entonces se está moviendo el valor 1 al registro EAX y se está gatillando una interrupción, ya pasando un valor acá, valor tsyscall. Entonces ese valor tsyscall está definido en el archivo trap.h, traps.h. Tsyscall es un valor entero que es 64. Entonces se está gatillando esa interrupción pasando ese valor, ¿ya? Y después, ¿cómo sigue el flujo? ¿No? ¿Cómo sigue el flujo? El flujo sigue, hay que mirarlo en vectors.s. Lo que estamos viendo aquí es el vector de interrupciones de la CPU. La CPU Intel X86 tiene 256 entradas, el vector de interrupciones. Cada una de estas entradas ven ustedes que hace cosas bien parecidas. Acá se está haciendo un push ya del valor el número de la interrupción. Entonces, cuando es el 64, por ejemplo, ¿ya? T-syscall valía 64, ahí está pasando, es por aquí, ¿ya? Se está haciendo jump a all traps, acá, all traps, habiendo hecho push al stack del valor 64, se hace jump a all traps. All traps está definido en trapasm.s, esta rutina que está aquí, que lo que hace es meter al stack varios valores de registro y finalmente llamar a esta función de C que se llama trap. Entonces, si vamos a la función trap definida, está aquí abajo, esta función recibe como parámetro un trap frame.
una estructura trap frame. Esta estructura trap frame es conformada por este código en assembler. Está haciendo todos estos push al stack, ¿ya? Y en el stack va la estructura como parámetro de la función, ¿ya? De hecho, ahí está el parámetro trap frame. Está haciendo push del stack pointer, ¿ya? Antes de llamar a trap. Eso quiere decir que hay un puntero a una estructura trap frame, ¿ya? La estructura trap frame está definida aquí. Struct trap frame, este es el tipo, ¿ya? Pero los datos efectivos son movidos al stack por este código en assembler. Entonces se ejecuta la función trap. Y la función trap, recibiendo este trap frame, puede mirar qué número de interrupción es. ¿Ya? Si es que el número de la interrupción es syscall 64, se invoca esta función syscall que está aquí. La función syscall está definida en syscall.c. Y si vamos a este archivo syscall.c, fíjense al final del archivo, porque arriba hay varias funciones. Acá abajo empieza a ponerse interesante, porque todas estas funciones que están acá, que están en unidades de compilación externa, aparecen declaradas todas con extern, son funciones que son las que implementan de verdad el system call. Y todas estas reciben void como parámetro. Ninguna de estas recibe parámetros iguales a los que aparecen, por ejemplo, en el user.h. Ninguna de estas funciones recibe estos parámetros, sino que todas reciben void. Y ahí está el mecanismo de prevención de que el kernel no reciba parámetros maliciosos. Esa es como un poquito la manera como esto funciona. Todas estas funciones son void para recibir los parámetros. Y acá hay un arreglo que contiene todos estos, un puntero a todas estas funciones que están acá arriba. Entonces está una notación en C que permite declarar un arreglo poniendo los índices en forma explícita. Todas estas son constantes que están definidas en syscall.h, ¿ya? Entonces aparecen aquí junto con el puntero de la función que corresponde. Este es el número 1, fork, número 2, exit, número 0 no se ocupa, ¿ya? Entonces está definido esto a partir del 1 hasta el 21, hasta todas las system calls. Entonces ahí está esta función syscall que era llamada desde la función trap, ¿ya? Más abajo. Esto está siendo llamado aquí syscall. Entonces syscall lo que va a hacer es mirar en el registro EAX, ¿ya? El valor de la función que queremos que ejecute, el valor del system call básicamente. Entonces eso está definido en uses, ¿ya? Acuérdense, acá estamos haciendo el move de, por ejemplo, sysfork al EAX, valor 1 a EAX. Entonces acá en syscall.c se está yendo a recuperar ese valor desde el registro EAX en el trap frame, ¿ya? Y de ahí en el fondo se va a este arreglo de system calls, se busca el puntero función que corresponde, por ejemplo sysfork si quisiéramos hacer fork, y eso luego es invocado, acá están los paréntesis, ¿ya? Sin argumento, es void, en el caso de fork, ¿ya? Ahí está, void. Entonces esto retorna y el valor de retorno es guardado en el registro EAX, ¿ya? Si es que hay algún error, normalmente queda un valor -1 ahí. Si es que se llama un system call desconocido, acá el kernel imprime un mensaje de error y se retorna -1. Entonces, luego la función que implementa el system call por abajo, ¿ya? Si tomamos como ejemplo una system call, que es la system call read, ¿ya? Esta que está por aquí, ¿ya? Esta recibe tres argumentos, un entero, un puntero void y un entero. Tres argumentos, acordémonos de eso. Entonces, si vamos a mirar la implementación de la función sysread, sysread, o sea, esto que está acá, ¿ya? La implementación de esta función fue autogenerada en assembler, no nos olvidemos de eso, por lo que está en el archivo usis.c, ¿ya? Quedó definido read aquí, ¿ya? Se generó el código que hace la interrupción, el trap, digamos, moviendo el valor sysread a EAX. Entonces luego se ejecuta el manejador de trap, trap.c, la función trap. Entonces esa función trap ejecuta syscall, de syscall nos vamos para acá, se va a ejecutar sysread, ¿cierto? Sysread, que está aquí, ¿ya? El valor de sysread de ahí es 5. Entonces sysread se ejecuta sysread aquí, ¿ya? En esta línea que está aquí. La función sysread está definida en un archivo que se llama sysfile.c. Sysfile.c. Entonces si vamos a sysfile.c, acá está sysread. ¿Y cómo va a buscar los parámetros sysread? Con estas funciones que están acá. arcfd, arcint, arcptr, ¿ya? Todas estas funciones, algo, permiten ir a buscar los argumentos. Entonces el primer parámetro de esta función es el número del argumento. Acordémonos que read recibía un entero, un puntero void y un entero. Entonces acá está el primer argumento, esto es el tercer argumento, que es un entero, y esto es el segundo argumento, que es un puntero. Un entero y un puntero. Entonces se chequea que los parámetros sean enteros positivos, ¿ya?
o en realidad mayor o igual que 0. ¿Ya? Si es que hay algo raro, entonces esto retorna al tiro -1. En caso contrario, se llama una función más específica que hace la implementación de la lógica de la llamada, de la semántica de la llamada read. Y se retorna finalmente el resultado obtenido. ¿Ok? Si quieren investigar un poquito estas funciones arg, ya acá arriba hay una que es argfd. Argfd lo que hace es llamar a argint por abajo. Está mirando en realidad esto en la tabla de archivos del proceso. Si es que el file descriptor en el fondo existe, lo retorna. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Ok? Y las otras funciones, por ejemplo, argint, ¿ya? Argint está definida por ahí, ¿ya? No tengo muy buena memoria para acordarme en qué archivo exactamente está, ¿ya? Pero si es que uno tiene dudas, existe un archivo que se llama devs.h, esto lo mostré en otro video, ¿ya? Y ustedes aquí pueden buscar si es que existe, si es que está definido por ahí estas funciones arg, ¿ya? Entonces en syscall.c está definido argint, argptr y argstr. Si vamos a syscall.c, que es un archivo que ya estábamos mirando, syscall.c, más arribita, a veces uno se pierde porque son la carpeta kernel y la user y tienes que mover entre las dos. Sysfile.c, entonces acá deberíamos encontrar, perdón, syscall.c. Deberíamos encontrar más arriba, acá está, entonces argint. ¿Cómo se van a buscar los argumentos? Por ejemplo, cuando es un puntero, ya, ok, cuando es un puntero, se supone que es el número del argumento el que nos importa a nosotros. ¿Sí? Y esto está yendo a verificar bueno, que el puntero que estamos consultando esté dentro del espacio de memoria del proceso. ¿Ya? Y si es que el puntero está en el espacio de memoria del proceso, ¿ya? Esto es el proceso actual, es un struct que contiene los detalles del proceso actual. Este es el tamaño del espacio de memoria y esto verifica, está chequeando que el puntero que nosotros queremos, donde está el argumento, ya sea válido dentro del espacio de memoria del proceso. Acá se está dereferenciando el puntero que nosotros queremos finalmente, ¿ya? Y estamos obteniendo el valor y lo estamos copiando a pp, básicamente. Entonces, la cuestión más interesante quizá es mirar cómo se obtiene un argumento entero. Para eso vamos al trap frame a mirar el stack pointer y dependiendo de cuál es el número del argumento, por ejemplo el argumento 0, corremos 4 bytes el stack pointer, digamos, no que corramos el stack pointer, sino que relativo a donde está el stack pointer subamos 4 para obtener el primer argumento, 8 para el segundo y 12 para el tercero, digamos, suponiendo que el tamaño del argumento es 4 bytes siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá esto hace fetch int, esto va a buscar un argumento entero. Lo que se está haciendo bueno, acá se está computando una dirección de memoria efectiva, si se fijan, porque tomamos el stack pointer que está apuntando a una dirección de memoria del proceso y aquí estamos desplazándonos para ir a buscar el argumento que queremos y pasando un puntero para poder copiar ese argumento. Y aquí se está haciendo eso, se está yendo a buscar, se está tomando la dirección, se está comprobando que la dirección esté dentro de los límites del proceso y luego se está dereferenciando un puntero con la dirección ADDR, que es la dirección en donde está el dato que nosotros queremos, el dato entero. Estamos dereferenciando el puntero y copiando el valor a lo apuntado por IP, ¿ya? Retornando 0 cuando hay éxito y -1 cuando hay un error. Ir a buscar strings es más complicado porque tenemos que ir cierto copiando hasta que nos topamos con el carácter, con el terminador nulo, digamos. Eso. Entonces, yo diría que toda esta explicación ya está completa en cuanto a cómo funciona la interfaz de System Calls, ¿ok? Es más, al final, cuando uno ya logra integrar todas las piezas del puzzle, es algo que es relativamente fácil de entender. En un principio es medio complicado por cómo están repartidas todas las responsabilidades y todas las etapas que tiene este proceso. Esto de que, por ejemplo, la System Call no tiene directamente una implementación en C, una función que recibe los parámetros, que recibe los argumentos, sino que hay en realidad como una especie de stub hecho en assembler que gatilla la interrupción, que gatilla el trap, luego hay un manejador genérico de interrupción, luego ocurre esta llamada a la función syscall que toma el puntero función que se va a hacer cargo, la función que se va a hacer cargo de procesar realmente el system call, y esta función, en vez de recibir los parámetros, tiene que ir a la memoria del proceso a buscar los parámetros y asegurarse que sean legales, que sean correctos, ¿ya? Que no nos salgamos de los límites de memoria del proceso ni que estemos mandando un valor negativo, por ejemplo, ¿ya? Así que
Si ustedes tienen que implementar un nuevo system call, es cosa de hacer algo que encaje en el molde, ¿ya? Definen una constante para su system call, luego definen una función ya que implementa la lógica de su system call, le inscriben en este arreglo que tiene los punteros a funciones. Ya esto automáticamente el manejador genérico de interrupciones va a elegir la función que ustedes tengan metida aquí de acuerdo al código, ¿sí? De acuerdo al código de system call, implementan luego su system call en algún archivo donde corresponda hacerlo y ocupan estas funciones argptr, argint, argstr para ir a buscar los parámetros, ¿no? Y finalmente la función que ustedes implementan tiene que retornar lo que debiese retornar la función de acuerdo a su semántica. Acá todas las system calls están retornando un entero, básicamente. Así que muy bien, eso sería en realidad todo lo pertinente, lo relevante. Y si tienen dudas, las pueden hacer por supuesto siempre al foro. Muchas gracias.